Bienvenidos a esta nueva sección que ya hemos anunciado anteriormente, donde trataremos sobre temas de espiritualidad, temas un poquito más trascendentales y profundos. Por eso hemos acondicionado el ambiente, la luz la hemos hecho un poquito más cálida, porque bueno, pues requiere de la intención de ir hacia adentro, ¿vale? En estos vídeos, más que trabajar con la mente, recibir la información con la mente, vamos a intentar recibir la información pues desde otra parte, mucho más íntima, desde nuestro corazón, que quizás va a entender mejor las cosas, porque bueno, pues habrá algunas que choquen, otras que no. Por supuesto, siempre, como digo, siempre parto de mi experiencia, mi opinión respecto a las cosas que yo he vivido, y así las voy a compartir. No significa que esté en lo cierto, ni que sea lo verdaderamente único, ni nada por el estilo, ¿vale? Es mi experiencia, mi opinión respecto al tema, y con total libertad podéis estar de acuerdo o no, ¿vale? Lo que sí os pido, sobre todo en estos temas, es que intentéis ir un poquito más allá de lo que vamos a hablar. La mente seguramente va a estar siempre diciendo sí, no, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a recibir, vamos a escuchar, y vamos a intentar escuchar con pues, lo que os he dicho, con el corazón más que con la cabeza, ¿vale? ¿Por qué meter una sección de espiritualidad en el canal? Bueno, sabéis que el tema central es cómo superar la enfermedad, y luego pues han salido varios temas, se ha ido ramificando, ¿vale? Hay 7, bueno, lo voy a explicar en el vídeo de hoy, de paso, como es un poco introductorio, para que veamos más o menos cómo está montado el canal y estructurado el canal. Hay 7 listas de reproducción, una de ellas es cómo superar la enfermedad, en la que, bueno, pues voy contando las cosas que yo he ido haciendo y las cosas que a mí me han venido bien. Otra es Jivan Tips, en la que vamos compartiendo pues eso, pequeños consejos que también pueden ayudar a que superemos la enfermedad, o a que bueno, nos sintamos mejor, y cosas que, sobre todo basándome en mi experiencia, he ido realizando yo. Otra es Jivan Homework, que consiste en pequeños ejercicios para que los realicéis vosotros en casa o donde queráis, pero que los realicéis. Está bien escucharlo, pero sobre todo es la puesta en práctica lo que nos va a ir dando pues eso, aportando esos beneficios, ¿vale? Tenemos 3, otra de ellas es Beyond Jivan, que sabéis que es la que, bueno, pues son temas off topic, que no tienen nada que ver, trato de temas de actualidad que están fuera de la supuesta temática central del canal. Otra es Total Upgrade, que son, bueno, pues un poco vídeos de motivación, de superación, que nos ayuden o que nos den así como un pequeño impulso, fuerza, o que nos, bueno, pues que nos ayuden a tirar adelante, a crecer, o nos den ese empujón que necesitamos en un momento determinado. Bueno, pues son esos pequeños vídeos de motivación, ¿vale? Llaman 5. Otra de ellas es Bitotal, que ahí, bueno, pues ahí os cuento pues cosas quizás más íntimas mías, no íntimas, sino pues de mi día a día, cosas que, reflexiones, pues, cosas que me apetece a mí explicaros más de mi experiencia, de mi vida, que a lo mejor tienen que ver con la enfermedad o no, ¿vale? Y después, por último, Total Spirituality, que vamos a tratar de estos temas. Bien, ¿por qué meter una sección de espiritualidad? Quizás mucha gente piense que la espiritualidad, bueno, pues es cosa de unos pocos. Por supuesto, no tiene que ver con religión ni con ideología de ningún tipo. O sea, las creencias, la religión, cada uno puede tener la que quiera, por supuesto, pero no vamos a hablar de religiones, sino de espiritualidad. Y la espiritualidad es algo de todos, es algo común, y que todos, independientemente de la ideología o de la creencia que tengamos, todos
compartimos esa espiritualidad porque somos seres espirituales, ¿vale? Entonces, la espiritualidad no es algo de unos pocos, no es algo de aquellos que se hayan ido a la India, a un viaje trascendental, o aquellos que realicen alguna práctica, por ejemplo yoga, o yo qué sé, que practiquen o que sean budistas, o que... No tiene nada que ver, todos somos espirituales. Y he querido meter esta sección porque para mí es importante y os explico por qué. La espiritualidad está al alcance de todos porque todos somos seres espirituales. Yo no veo la espiritualidad como algo fuera o algo o como un punto, ¿no? Un punto y aparte de nuestra vida, más bien al contrario. Yo creo que todas las experiencias de nuestra vida intentan acercarnos a esa espiritualidad. ¿Y qué significa espiritualidad para mí? Acercarnos a esa espiritualidad no es más que acercarte a esa parte no visible de ti mismo, de cada uno de nosotros. Tenemos esta parte material, la materia, el cuerpo, lo físico, lo que se ve. Y luego tenemos una parte espiritual. El amor, por ejemplo, no se ve y sin embargo todos hemos sentido amor o sentimos amor. Sin embargo, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no es tangible. Por lo tanto, la espiritualidad es todo aquello que somos, que no es tangible ni visible. Sin embargo, forma parte de nosotros también. Por lo tanto, ¿cómo veo yo la vida? Pues todas las experiencias, las circunstancias que nos ocurren, nos ayudan o nos suceden para que nos pongamos en contacto con esa parte no visible, no tangible de nosotros mismos. Para mí, personalmente, la espiritualidad está muy ligada a la enfermedad, en mi caso, insisto, porque mi propia enfermedad me ha acercado a la espiritualidad. No es que no estuviese antes de la enfermedad, evidentemente siempre ha estado porque somos seres espirituales desde que nacemos, desde antes de nacer. Entonces, siempre ha estado ahí. Lo que pasa que, bueno, pues que como que nos hemos olvidado. Nos hemos centrado más en todo, en la parte física de la vida, en la parte sensorial de la vida. Y nos hemos olvidado de esa parte espiritual, no física, no tangible. Cuando me diagnosticaron la enfermedad, bueno, es cierto que antes del diagnóstico pues siempre, bueno, pues había tenido mis propias ideas locas, vamos a llamarlas, locas para la sociedad, sin embargo, para el corazón, para el espíritu, para el ser, llámalo como quieras, tienen todo el sentido del mundo, ¿no? Pero, bueno, pues que va en contra un poco de lo que dicta la sociedad. Y sin embargo, es como que tiraba mucho, ¿no? No acabas de encajar o no te acaban de encajar ciertas cosas porque esa parte espiritual siempre ha estado ahí, pero te dejas llevar por la sociedad, por la dinámica, por el contexto, por las circunstancias que te están sucediendo. Y entonces, pues te vas metiendo, como los burros, ¿no? Sin ver nada más, sin ver hacia los lados, simplemente siguiendo el camino y no te planteas nada más porque te dejas llevar por lo que dicta todo tu contexto. Sin embargo, llega una situación X, en mi caso fue el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Donde se te derrumban toda la estructura, toda la estructura que tenías montada o todo lo que tú creías ser respecto a esa estructura, respecto a esa sociedad, a ese contexto, se te derrumba. Y entonces te quedas sin nada, sin ese muro que te protege, ¿no? Sin esas barreras. Y ahí es cuando tienes acceso a esa parte que siempre había estado ahí, porque todo lo demás se cae.
Entonces es cuando entras más en contacto contigo misma, porque al fin y al cabo la espiritualidad es entrar en contacto con esa parte no física, no tangible, no visible de uno mismo, ¿no? Y una vez que entras en contacto es como estar en casa, decir, esto era, ¿no? Efectivamente, me reconozco aquí. Puede ser el diagnóstico de una enfermedad, puede ser la muerte de un familiar o de un amigo, de un allegado, puede ser una situación que te toque, a cada uno la situación que, bueno, pues que le toque vivir, ¿no? Puede ser una situación laboral, de amistad, relaciones de amor, X. Pueden ser múltiples situaciones. Normalmente son las crisis las que nos acercan a la espiritualidad, ¿no? Por eso yo digo que las crisis te acercan a la espiritualidad y la enfermedad, en mi caso, se puede convertir en la mejor herramienta de crecimiento personal y de desarrollo espiritual. O viceversa, desarrollo personal y crecimiento espiritual. Cuando una crisis azota tu vida, no tienes ningún tipo de seguridad. Esas falsas seguridades que se crea el ego, que se crea la mente, se tambalean tanto que se llegan a caer. Por lo tanto, te das cuenta que todo lo que tienes montado a tu alrededor no es real. Es algo que, bueno, pues nos sirve para funcionar en la sociedad, en el día a día. Pero eso se cae porque cuando te llega una crisis que te tambalea, no es lo que te sostiene en pie, no es lo que te hace, esa fuerza que te hace seguir adelante. No, todo se ha caído. Tienen unos pilares muy débiles y se suelen caer. Entonces hay algo, descubres algo, una fuerza, una sensación, sentimiento, algo que no es físico, algo que no es el contexto, algo que viene de dentro. Y esa es la fuerza que realmente te mantiene, esa es la fuerza que te guía, esa es la fuerza que te pone en contacto con lo verdaderamente real, lo que siempre ha existido, existe y existirá. Es esa parte espiritual, no tangible, no visible de la vida, ¿no? Entonces las crisis, pese a lo dolorosas que son, pese al sufrimiento que generan, pese a la tristeza, ¿no?, que suele acompañar y a la pérdida de todas las seguridades que supuestamente tenías, pese a todo lo malo, es lo mejor que nos puede pasar. Y, por favor, entenderme con lo mejor, no es necesario tampoco sufrir o pasar una crisis, pero normalmente sí que suele ser a través de una crisis, pues se puede entrar más fácilmente en esa parte espiritual. Entonces, por eso para mí las crisis te acercan a la espiritualidad y los problemas te ayudan a crecer por dentro, ¿no? Porque le das valor a lo verdaderamente importante. Yo siempre digo que las personas que no han tenido la suerte, por favor, no me malinterpretéis, la suerte de que le sucedan situaciones negativas, ¿no?, que la sociedad llama negativas, esas personas que no han tenido esa suerte son personas que, es verdad que es más difícil que crezcan, es más difícil que se desarrollen como personas y como seres espirituales. Sin embargo, esas personas que han sufrido o que les han venido un montón de crisis o que, bueno, pues han estado más en contacto, normalmente, ¿qué es lo que hace una crisis? Pues te lleva a tocar fondo, te arrastra a lo más bajo y una vez que tocas fondo, pues coges el impulso necesario para salir, ¿no? Entonces cuando tú vas bajando y llegas al fondo, sabes todo lo que hay dentro, ves lo más bajo, lo más profundo y lo más feo de ti.
Por lo tanto, tienes un conocimiento mayor que una persona que no ha tenido esa crisis y que no ha bajado hasta la mayor profundidad de sí mismo. Se ha quedado en lo superficial, en esa estructura que tenemos montada, que nos creemos que somos y que nos sirve para funcionar, que normalmente es todo el trabajo del ego, de la mente, ¿no? de lo que yo soy en relación a. Pero además de ser en relación a, para funcionar en la sociedad, yo soy algo más que todo eso, porque cuando esas estructuras se van, ¿qué me quedan? Ya no soy nada. Por ejemplo, soy madre y se muere mi hijo, ya no soy madre. Entonces ya no soy. Soy hija. Si se me muere mi padre, ya no soy hija. ¿Qué soy? Soy hermana. Si me quedo sin hermanos, si soy una trabajadora de tal, si me quedo sin ese trabajo, o sea, todos los yo soy tal o cual dependen de lo que hacemos. Y no es cierto. Si es para funcionar, bueno, pues ¿qué eres? Normalmente, ¿qué eres? Y eso es a qué te dedicas. Una cosa es a qué me dedico y otra cosa es qué soy. Somos mucho más de lo que hacemos. Yo hago esto o tengo mi rol de madre, mi rol de hijo, mi rol de amigo, mi rol de hermano, mi rol de trabajador, mi rol de jefe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando todos esos roles se van, ¿qué soy? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? Este vídeo, este primer vídeo un poco introductorio, explicativo de qué es lo que quiero en en esta sección, que sobre todo es que nos planteemos las cosas, ¿no? Que pues tratar ciertos temas que yo creo que además, pues todo el mundo habla, pero también es cierto que hay mucha confusión. Estamos en un periodo a lo mejor de despertar de conciencias. Sin embargo, ese mismo despertar de conciencias nos lleva a muchos errores, porque pues también es cierto que hay mucho engaño. No hay la suficiente verdad en el mundo. Entonces, pues yo me gustaría que este tipo de vídeos fuesen vídeos donde, pues incluso llevásemos a reflexión, a comentar ciertos temas que nos resulten de interés, por supuesto todas las dudas. Yo desde mi experiencia, únicamente voy a hablar desde mi experiencia, y lo que no sea de mi experiencia pues lo diré, pues esto es lo que he leído, lo que se dice, pero no lo he vivido, ¿vale? Si lo que hable a ciencia cierta será porque lo he vivido en mi propia persona. Si no, pues será por boca de terceros. Pues eso, tratar ciertos temas, y además me gustaría realizar algunos vídeos donde pues hagamos meditaciones guiadas que os sirvan para ir un poco entrando en contacto con vuestra propia espiritualidad, que no es más que vuestro propio ser, vuestra parte más íntima, la que no se ve, ¿vale? La que no se puede tocar, pero que siempre está ahí y ha estado ahí. Por eso, otra cuestión que me gustaría aclarar es: si las crisis nos acercan a la espiritualidad, entonces la espiritualidad está al alcance de todos, porque ¿a quién no le ha sucedido una crisis en su vida? O sea, ¿quién no ha tenido pues algo que le haya hecho tambalearse, esa situación que le haya hecho tambalearse, más flojo o más fuerte? Pero a todos en un momento determinado, pues nos han sucedido cosas o nos suceden cosas que nos hacen, quizás replantearnos las cosas y verlas de otra manera diferente a como las veíamos antes de que sucediese ese hecho, ¿no? Por lo tanto, la espiritualidad está al alcance de todos. Por eso también observo
que hay mucha información que nos lleva a alejarnos de esa espiritualidad. Para empezar, porque lo asociamos con la religión. Y claro, y si yo no soy budista, ya no puedo realizar tal acción. Y si yo no soy cristiano, no puedo realizar esta práctica. Y si yo no soy... A ver, es que primero no tiene nada que ver con la creencia. La espiritualidad, insisto, es algo que somos todos. Somos seres espirituales, todos estamos en contacto con ello. Aunque nos hayamos olvidado, nos hayamos alejado del camino en un momento determinado de nuestra vida. Pero igual que nos hemos alejado, o nos podemos volver a encontrar y podemos volver a acercarnos a esa parte que no es más que estar en contacto con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, primero, no tiene nada que ver con creencias. Segundo, cada uno puede tener la creencia que quiera, ¿vale? Segundo, no es algo de unos pocos, no es algo que está al alcance de todos. Y como tal, como está al alcance de todos, pues vamos a hablar en un lenguaje más normal, en un lenguaje que podamos comprender. Hay muchísima información y de verdad se hablan de tantas cosas que es que a veces asusta e incluso nos alejan, ¿no? Hay mucho esoterismo en el mal sentido, o sea, en el sentido de, bueno, pues de hablar de cosas raras, de tal, de que si, bueno, pues ángeles, pues tal. Vamos a lo más sencillo, a lo más cercano. Quizás lo más cercano para entrar en contacto con el mundo espiritual no es hablar de ángeles ni de otras entidades. O sea, ¿qué es lo más cercano a mí que tengo yo para poder entrar en contacto con la espiritualidad? Yo mismo. Desde el yo, ¿vale? Desde el yo con mayúsculas, de esa parte íntima, no tangible, desde ahí ya estamos en contacto con la espiritualidad. Así es que, bueno, pues vamos a olvidarnos un poco de todo lo que vemos, oímos, leemos y vamos a intentar ir hacia adentro, hacia nosotros, porque no hay ningún otro lugar al que llegar que no sea nosotros mismos. Ahí está toda la espiritualidad que necesitamos y todo el saber que necesitas lo tienes dentro de ti. Así es que, sí, puedes leer, te puede ayudar, por supuesto, claro que sí, pero lo que de verdad necesitas saber lo llevas dentro. Así es que, ¿por qué buscar fuera si podemos buscar dentro? Bien, por lo tanto, la espiritualidad está al alcance de todos. Y eso es lo que voy a pretender en esta serie, en esta sección, que bueno, pues que veamos la espiritualidad no como algo lejano y superior y algo inaccesible, sino como algo totalmente cercano, tan cercano que nos sucede a todos. Y que precisamente a través de, bueno, pues de esas pequeñas crisis, esos pequeños baches que la vida nos pone a todos, nos resulta más fácil acceder a ella, porque al fin y al cabo, yo creo, y digo creo, esa es la misión de todo lo que vivimos, acercarnos a nosotros mismos, para fluir, para ver que la vida tiene un sentido, si lo sabemos ver desde dentro, ¿vale? Así es que bueno, pues este es un poco el vídeo introductorio y quería explicaros por qué la espiritualidad está al alcance de todos y por qué las crisis nos acercan a esa espiritualidad. Lo vamos a dejar aquí para que no se alargue más y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. No te olvides de experimentar tu vida.